Muy buenas noches. La Universidad Católica Virtual iniciará este webinar, este Facebook Live en unos minutos. El tema, el poder de la Santa Cruz, sobre todo hoy en estos tiempos que estamos viviendo, tiempos de pandemia. Con mucho cariño para reflexionar sobre aquella fuerza de la cruz que hoy se derrama en la Santa Iglesia y cómo podemos hacerla presente en nuestras vidas. No se pierdan en unos minutos. Mientras los dejamos con una introducción musical para irnos adentrando en el ambiente de nuestro Señor, para empezar con nuestra oración en punto de las 8 de la noche. Si me preguntan, si me critican, si alguien me pide que abandone a mi familia, es que me ahogo en sentimientos, no me imagino a mi Jesús obrar así. Entre alegrías y muchas penas, hay una sangre que corre fuerte por mis venas, enamorado en pan y vino, que le he jurado mi destino, porque yo, católico soy de sacramentos, de vela en mano y procesión, del evangelio, la iglesia viva y tradición. Católico soy de los que viven una eterna Eucaristía. Católico soy de los que viven bajo el amparo de María. Grito con orgullo que yo soy tu hermano en las buenas y en las malas. Católico soy latinoamericano. La vida misma de nuestros pueblos es un tesoro que me dejaron los abuelos. Será la herencia de mis hijos mientras en mí resuene el grito, porque yo, católico soy de sacramentos, de vela en mano y procesión, el evangelio, la iglesia viva y tradición. Católico soy de los que viven una eterna Eucaristía. Católico soy de los que viven bajo el amparo
San Juan Diego y el Rosario, grito con orgullo que yo soy tu hermano en las buenas y en las malas. Un saludo a Latinoamérica entera, El Salvador y Costa Rica, cantan con los mexicanos, también en Chile, Guatemala y Brasil, cantan con los peruanos, Ecuador, Paraguay y en Uruguay, los boricua y los haitianos, Nicaragua, Argentina y Honduras, Cuba y los dominicanos, en Bolivia, Venezuela y Panamá, cantan con Colombia, católico soy latinoamericano. La vida misma de nuestros pueblos, ese tesoro que nos dejaron los abuelos. Pues buenas noches, bienvenidos a este webinar, a esta pequeña transmisión de la Universidad Católica Virtual con mucho cariño para ustedes sobre el poder de la cruz en nuestros tiempos, estos tiempos de pandemia. Vamos a comenzar a preparar nuestro corazón en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino y hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Vamos a disponer nuestro corazón para entender lo que Dios nos quiere decir. Vamos a ponernos en presencia, aunque sea virtualmente, del Santísimo Sacramento en el altar. Vamos a disponer nuestro corazón para encontrarnos con Él. Enamórate, enamórate. Muy bien, quiero comenzar con un cuestionario básico para tratar de que Dios, a ver que estamos en presente con Él. Quiero que reflexiones y pienses en tu mente un momento, un minuto. ¿Cuál es tu signo? Piensa en cuál es tu signo y ahí pues hay alguna ayuda para estar pensando. Ahora, imagínate que hay un camino que se bifurca en dos. Un camino que lleva al placer y un camino que lleva al dolor. ¿Cuál escogerías tú en caso de que tuvieras que escoger alguno de los dos? Seamos sinceros y piensa en tu mente. Vamos a hacer ahora un pequeño repaso de algunas cuestiones del catecismo para ir revisando, ir adentrándonos en recordar algunas cosas de nuestra fe. La primera pregunta sería, ¿Dios nos creó en cuerpo y? Ahí completas tú en tu mente la respuesta. La siguiente pregunta sería, ¿Dios es Padre, es Dios Hijo y es Dios? Completa la respuesta ahí en tu mente, por favor. La siguiente pregunta es, ¿el alma principalmente está compuesta o hecha de? ¿De qué está hecha nuestra alma? ¿No lo recuerdas? No te preocupes. Vamos a abordarlo más adelante. La siguiente pregunta que me gustaría que reflexionáramos es, ¿a qué actividad le dedicas mayor cantidad de horas en el día? Seguramente tu mente te va a llevar al trabajo. ¿Y cuántas horas trabajas y para qué trabajas? Reflexiona un poco. Creo que la mayoría trabajamos pues para comer, ¿no? Ahora vamos a repasar el signo de la cruz. Nuestras manos las ponemos así, nuestro dedo pulgar y nuestro dedo índice haciendo la forma de cruz, que es las dos naturalezas, ¿no? La humana y la que lleva hacia Dios. Y los tres dedos pues es representando a la Santísima Trinidad. Y nosotros para persignarnos nos han enseñado que hacemos una señal de la cruz en nuestra frente, que dice por la señal de la Santa Cruz, después en nuestra boca de nuestros enemigos y después líbranos, Señor Dios nuestro, ¿no? Y terminamos con una cruz en todo nuestro cuerpo, en nuestro rostro, nuestro tronco corporal y ambos hombros, diciendo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.
Pero También te recuerdas has en la observado. pregunta anterior que dijiste que le perteneces a los enemigos de tu alma. Si recuerdas. Te pregunto, ¿cuál es el signo o la señal del cristiano? Por la señal de la Santa Cruz y le pedimos que nos libere de nuestros enemigos. ¿Recuerdas? El signo que ¿Recuerdas? debe identificar a todo cristiano es el signo de la cruz de Cristo. Entonces, ¿por qué cuando te pregunté dijiste que tu signo era Piscis, Leo, o esos otros que no son, pero que sí están en tu mente? ¡Wow! ¿Te fijas qué fácil es que nos confundamos y no sepamos cuál es nuestro signo? Fíjate bien, cuando nosotros nos persignamos, hacemos el signo de la cruz, que debe ser el signo del cristiano, pues decimos que por nuestros enemigos líbranos, Señor. ¿Y cuáles son esos enemigos del alma? Déjame platicarte un poquito. Aquí tenemos esta imagen. El primero es el pecado, que es la consecuencia de estos enemigos, ¿sí? Y esto pues es interesantísimo. Ahora bien, después tenemos aquí de este enemigo del alma, obviamente tenemos otro de los enemigos que son, si recuerdas cuál es, después del pecado tenemos el demonio, que es aquel que hizo caer a Adán y Eva en el pecado original, ¿recuerdas? Sí, que nos hizo desobedecer a Dios y él mismo desobedeció a Dios. Otro de los enemigos del alma es el mundo. Es este ambiente anticristiano en el cual vivimos y que hoy a ti y a mí casi casi nos hace olvidarnos de que nuestro signo es la cruz de Cristo y adoptamos otras cosas que el mundo nos propone. Ese es el mundo, ese ambiente anticristiano que pareciera que controla lo que nosotros hacemos y quiere hacernos que nos olvidemos de Dios. Y otro de los enemigos del alma que te quiero hablar hoy es la carne. La carne, dice por ahí la Santísima Biblia, la carne es débil, pero el espíritu vivifica. Quiero que pienses en cuántas debilidades del hombre caemos y hacemos cosas que desagradan a Dios. Desde el sexo desenfrenado hasta asesinar cruelmente a los más inocentes. Y no solamente hacerlo, practicarlo, sino también permitirlo o promoverlo. ¿No me crees? Observa esto, por favor. Era un plan para realizar abortos al que se llamó Plan de Educación Sexual. Había que acabar con su inocencia, apartarlas de sus padres y sus valores y convertirnos en sus asesores en sexo. Así podríamos darles anticonceptivos de baja dosis y preservativos defectuosos para que quedaran embarazadas fácilmente. Nuestro objetivo era realizar entre 3 y 5 abortos a cada chica de entre 13 y 18 años. El número de personas afectadas por el aborto es incalculable. Para mí el aborto es la máxima explotación de la mujer. Abortar es algo tan vergonzoso y reservado que muchas mujeres jamás le cuentan a nadie que han abortado. Callan durante 20, 30, 40 o 55 años. Están tan traumatizadas que permanecen en silencio. Numerosos estudios de médicos, biólogos y otros científicos están de acuerdo en que la concepción marca el comienzo de la vida de un ser vivo, sea este de la especie humana o de otra. Sobre esto hay un acuerdo abrumador en innumerables trabajos médicos, biológicos y científicos. Los centros de planificación familiar están ahora en expansión. Se están construyendo grandes clínicas abortistas en previsión del nuevo plan de salud. Es mucho el dinero en juego. Nunca aceptábamos cheques. Siempre pedíamos a las mujeres dinero en efectivo. ¿Y eso por qué? Bueno, así no hay que dar cuenta de lo pagado. Cuando luchas por tu vida, necesitas saber por qué luchas. Si por lo que estamos luchando es vida, ¿cómo vas a destruir una vida en el esfuerzo de esa lucha? Si lucho duramente por salvar mi propia vida, ¿cómo voy a ser capaz de matar a otro para lograrlo? Reconozco que he estado involucrada en la muerte de 35.000 bebés.
Si la gente supiera realmente el daño que el aborto hace a las mujeres, por no hablar de los bebés muertos, se acabaría con ello. Muy bien. Imagínate lo que nos hace hacer el mundo y nuestra debilidad humana. Si hoy pudiéramos sacar nuestra alma y ponerla frente a nosotros, ¿cómo estaría? Si en el primer pecado de Adán y Eva, un solo pecado, hizo que perdieran la gracia y salieran del paraíso, imagínate cómo estaría nuestra alma hoy. Enferma, muy enferma, cayéndose a pedazos, o quizá, solo quizá, estaría prácticamente muerta. Mira, el desarrollo del ser humano no se detiene. Nosotros tenemos que buscar trascender. Cuando nosotros buscamos trascender en este mundo que no se detiene, obviamente crecemos, dice por ahí el ciclo biológico, nacemos, crecemos, ¿no? Nos reproducimos y morimos. En este crecimiento nosotros podemos trascender o podemos llegar a desarrollarnos y a crecer para mal. Pero también, sí, podemos tener aquí este crecimiento para mal, por ejemplo, que querramos más dinero, que querramos más estudios solamente por ser profesionales, más posición, fama o dinero o cosas por el estilo. Y entonces nos vamos inclinando por las cosas más mundanas y más terrenas, que no está mal, pero siempre que sean un medio para llegar al Señor y no un fin. Y ahí tenemos a muchas personas, por ejemplo, quienes han sido promotores del aborto, algunos políticos que hacen más mal que bien a algunos de las personas a las quienes les deberán servir, o los miembros de algunas sectas secretas que hoy vemos, que de alguna manera trascienden, pero trascienden para mal. Pero también podemos trascender para bien. Y no es cosa sencilla, sin embargo es cosa posible. Aquí tenemos a nuestro Señor Jesucristo, obviamente, el ejemplo más importante. Tenemos a Santa Teresita del Niño Jesús, ¿no? Una pequeña, sin estudios, sin ser grande, importante, pero obviamente llegó a ser una doctora de la Iglesia. A San Juan Pablo II y a tantos santos y mártires de nuestra Iglesia. Yo te pregunto, ¿hacia dónde quieras que crezcan tus hijos? ¿Hacia ser una persona de bien o una persona de mal? ¿Quieres que trascienda, pero a costo de qué? ¿De qué te sirve ganar el mundo si pierdes tu alma? ¿Qué valor quieres que tengan tus hijos? ¿Qué valores les transmitimos a nuestros hijos? Te voy a hacer algunas preguntas para ir contextualizando y poder aterrizar. ¿Has visto alguna vez por qué sucede esto que te voy a platicar? ¿Has visto, por ejemplo, cuando se caen los frutos de un árbol, pero se caen hacia arriba, vuelan hacia arriba? ¿Nunca los has visto? Bueno, pero esto sí has de saber, que la Tierra es el centro del universo y el Sol gira alrededor de la Tierra. Eso sí lo sabías, ¿verdad? Pues no, nunca hemos visto un fruto que cae para arriba y se va volando al cielo. Hay una ley natural que es atrae las cosas hacia el centro de la Tierra. También sabemos que la Tierra no es el centro del universo, la Tierra gira alrededor del Sol en movimientos de traslación y rotación. Esto quiere decir que toda la naturaleza, todo lo que existe alrededor tiene un orden. Dios creó un orden a todo lo que Él creó. Y mira, si Dios creó un orden a todo, ¿cuál es la criatura más perfecta creada por Dios? El hombre, claro, el hombre y la mujer, la humanidad. Y dime, ¿y si el hombre es la criatura más perfectible creada por Dios, tendremos algún orden de acuerdo a como Dios quiere? Si en la naturaleza y en la misma biología existe, ¿cuál será ese orden que Dios quiere para nosotros y nuestra alma? Bueno, hay un orden de valores. ¿Qué valor quieres darle a tus hijos? Y en primer lugar, en lo más alto de la trascendencia es el orden del espíritu. No tenemos un espíritu en nuestro cuerpo y nuestro ser, todo lo material está en el espíritu, debiera estar en el espíritu y en el Espíritu Santo.
Después de ese nivel tenemos un orden que nos diferencia de todas las demás criaturas, que es la razón. Después de la razón tenemos un siguiente nivel valoral que son las emociones, los sentimientos. Y estos dos potenciados, la razón y los sentimientos, generan, por ejemplo, la posibilidad de amar. Y por último, el orden o el nivel material. Mira, ¿te acuerdas cuando preguntábamos cuáles son los elementos del alma? Pues aquí vamos a ver, las tres potencias de nuestra alma son la memoria, el entendimiento y la voluntad. Pero ojo, la memoria es simplemente captar información y guardarla. Esa información, si no la procesamos adecuadamente, pues obviamente no entenderemos muchas cosas. El entendimiento es diferente a simplemente almacenar información y es diferente a querer hacer las cosas a voluntad. Mira, el entendimiento sí utiliza de la memoria y la razón, son potencias humanas creadas ahí para poder meter experiencias a través de la emoción, se graban en nuestra memoria. Y luego, el entendimiento es un don de Dios. Hoy, si tú y yo nos enojamos, si tú y yo nos sentimos insatisfechos, es porque nuestra alma sabe que estamos lejos de Dios. El entendimiento es un don que te regala Dios. Y si no estamos cerca de Dios, pegados a Él, ¿cómo queremos tener entendimiento? Por otro lado está la voluntad, aquella característica donde tú quieras hacer las cosas de acuerdo a que trasciendan hacia el bien. Y el mayor bien, pues ya lo sabemos. La voluntad es llevarnos al concepto de libre albedrío. ¿Y qué es el libre albedrío? El libre albedrío no es otra cosa más que aquella libertad que Dios nos dio para poder escogerlo a Él por ser Él. Ahora fíjate, ¿qué es la libertad? La libertad consiste en escoger lo mejor de lo mejor. Y te voy a poner un ejemplo muy sencillo. Cuando vas tú al mercado a comprar jitomates, ¿a poco porque eres libre dices, voy a escoger los más podridos y los más feos? ¿Verdad que no? Si alguien lo dijera así, obviamente diríamos, pues es una persona que no está en razón y no entiende. Obviamente, de manera natural, estamos hechos para escoger lo mejor de lo mejor. Eso es el uso de la libertad. Y si entendemos que el uso de la libertad nos lleva a escoger la verdad, la bondad y la belleza, entonces habrá algo más verdadero, más bondadoso y más bello que Dios. ¿Por qué no lo escogemos? Mira, hace rato decíamos que el entendimiento es un don de Dios y tenemos varios dones que Dios nos quiere regalar para que nosotros podamos vivir esta vida temporal aquí en la tierra. Y esos dones se llaman los dones del Espíritu Santo y son abundantes y los recibes en el bautismo y se deben de crecer en la confirmación y todo lo demás. ¿Cuáles son esos dones? El don de entendimiento, el don de ciencia, el don de fortaleza, el don de sabiduría, el don de piedad, el don de temor de Dios, el don de consejo. Imagínate que tú pudieras dominar el don de sabiduría para con tus hijos, el don de consejo, el don de entendimiento. Pues mira, esos te los deposita y te los regala Dios. Por eso yo decía que el entendimiento es un don de Dios que nos regala. En el momento del bautismo, el Espíritu Santo infunde sus dones en cada uno de nosotros. Y tenemos que irlos acrecentando en la gracia, en la oración y demás. Estos dones ya están ahí depositados como regalo de Dios. Ahora tenemos que convertirlos en obra. Es decir, en nuestra alma ahí están todos los dones, los 7 dones del Espíritu Santo. Y no debe ser que se queden ahí y se lleguen a apagar. Tenemos que avivar ese fuego que ha depositado el Espíritu Santo y debe de manifestarse en obras a través de este cuerpo. Pero sabemos que nuestras obras, ya analizamos que pueden ser obras buenas u obras no tan buenas. ¿Cómo garantizar que todas nuestras obras que hagamos sean buenas? Muy sencillo. Cuando una obra, un actuar nuestro, una acción nuestra, lleva implícito en sí mismo, en el actuar, una virtud, entonces la obra se convierte en una obra buena. Cuando no lleva virtud, se convierte en lo contrario. Lo contrario a una virtud es un vicio y se convierte en una obra mala o bien inútil. Y mira,
Cuando vamos entendiendo esto, Dios ya nos dio esos dones y ahora Dios quiere que vayan creciendo y nos vayan perfeccionando, sean santos como mi Padre lo es, dice el Señor Jesús, sean perfectos como mi Padre lo es. Entonces podemos entender esta ética de las virtudes perfectas, este carácter de ser cristiano y de entender estos signos y estos dones que son regalo del Señor. Y mira, empieza con el autoconocimiento. Cuando nosotros nos conocemos, cuando hacemos esta labor de practicar y de fomentar y de entender estos dones y estas virtudes y que nuestras obras vayan guiadas por los dones, inspiradas por Dios, entonces estamos tratando de imitar a Dios, hacemos imitación de Dios, haced lo que Él les diga. Cuando nosotros logramos este punto, entonces nosotros prácticamente de este nivel pasamos a un siguiente nivel si lo logramos dominar. Y entonces llegamos a asemejarnos a Dios. Es cuando somos íntegros en el obrar y en el actuar. Y todos nuestros accionares van con una virtud, van con virtud. Y entonces entramos en este mejoramiento continuo, en esta serenidad, en esta sabiduría. Son virtudes del entendimiento. Las primeras es de la voluntad de querer. Estas son las virtudes del entendimiento. Y cuando somos íntegros y vamos creciendo en gracia, en presencia de Dios, entonces nosotros nos vamos convirtiendo en imagen de Dios. Llegamos a esas virtudes perfectas del carácter. Y entonces aquí se manifiestan en nuestras obras, como en los santos, los frutos del Espíritu. Y ahí tenemos algunos, el ágape, la alegría, la paz. Y te voy a dar un ejemplo. El amor no es un sentimiento, el amor es una capacidad que solamente tenemos los hombres de decidir a quién lo damos. Y a veces existen diferentes niveles de amor, todos claros que atienden y quieren llegar hacia Dios, pero hay que permitirlo. Está el amor carnal, que es perfecto y a través del cual se puede generar y procrear la vida, ¿no? Tenemos también el amor filial, que es el amor de padres a hijos. Tenemos también el amor matrimonial, el amor conyugal, que es más acercado a Dios, que usa de lo carnal, pero va hacia un sacramento, hacia un acercamiento a Dios. Y podemos llegar al nivel más alto de amor, que es el ágape. Entender, como dice San Pablo, ya no soy yo quien vive en mí, es Cristo quien vive en mí. Entonces estaremos siendo imagen de Dios en estas virtudes perfectas del carácter del cristiano. Y mira, pero nosotros necesitamos alimentarnos para tener la fortaleza y tener esta capacidad de poder formarnos en esta trascendencia de las virtudes perfectas. Y entonces, así como alimentamos el cuerpo con alimentos, con frutas, con carne, con leche, etcétera, etcétera, también debemos alimentar el alma. Y fíjate, si hace rato decíamos que por el pecado, que por nuestra debilidad, nuestra alma puede estar muy débil o casi muerta, imagínate si además no sabemos de qué alimenta el alma. ¿Tú sabes con qué alimentamos el alma? Pues los alimentos sagrados que alimentan el alma se llaman así alimentos sagrados o sacramentos. Los sacramentos son signos sensibles que alimentan la gracia del alma, la mantienen y la aumentan. El primer contacto con ellos es nuestro bautismo, en donde se nos devuelve la gracia santificante, la santidad, y obviamente se nos devuelve también esa posibilidad de ir perfeccionando en estas virtudes a través de los mismos sacramentos, esos alimentos del alma. Y mira esta tabla, regreso. Los dones y virtudes que son alimento del alma, ¿cómo están ligados con los sacramentos para generar actos de virtud en esta ética de virtudes perfectas? Y tenemos ahí el sacramento del santo bautismo, por ejemplo, está relacionado con el don de entendimiento y don de ciencia y hace que se manifieste la virtud de perfección de la fe. Ahora entendemos cosas más allá que incluso no vemos, porque ya se nos dieron los dones para poder tener entendimiento, para tener don de ciencia, y hay que irlos alimentando. Después vamos hacia la confirmación, que es la plenitud del Espíritu Santo que mora en nosotros. Ese paráclito, ese acompañante para toda la vida. Y Él nos hace ser fuertes, tener fortaleza,
¿no? Y obviamente en este perfeccionamiento de la fortaleza, pues obviamente también podemos ser perseverantes en el camino de Dios. Luego vamos a la Eucaristía, a la Sagrada Comunión. Y la Sagrada Comunión, el don que se manifiesta es el de sabiduría. Dice el Señor Jesús, el que come mi cuerpo y bebe mi sangre, se hace uno en mí y yo en él. ¡Wow! ¡Qué poder de sabiduría! Y por lo tanto somos capaces de hacer obras de caridad, de expresión de amor puro, de ágape, de imagen de Dios. Cuando nosotros nos acercamos a la confesión, entonces entendemos el don de la piedad, el don de perdonar, y obviamente practicamos la virtud de la justicia. Y por eso dice nuestro Señor Jesús en la oración que nos enseñó, perdonar a otros como queremos que nos perdonen. En la unción, pues obviamente se hace poderoso el temor de Dios. En la unción de enfermos, el reconocer que Dios tiene poder sobre la vida y la muerte. Y obviamente nos hace la práctica de la virtud de la esperanza. El orden sacerdotal, nuestros sacerdotes, con el don del consejo. ¿Quién no se ha acercado a un consejo muy sabio de nuestros sacerdotes? Y nos hace practicar actos de prudencia, ser prudentes, pensar las cosas antes de hacerlas. Cuando nosotros nos acercamos al Santo Sacramento del Matrimonio, practicamos igual que la unción de enfermos, aquello que purifica nuestra alma. Y entonces llegamos al don del consejo, al don del temor de Dios, y podemos tener actos puros de templanza, de autodominio. Pero esto es acercándonos y alimentando nuestra alma. Entonces, el signo de la cruz hoy está presente en nuestra iglesia, está presente en estos signos sensibles que alimentan la gracia, que la fortalecen, que la otorgan. Entre más nos acerquemos a estos signos sensibles, entre más nos acerquemos a la misma oración, estar en contacto hablando con Dios y Él con nosotros en la naturaleza, en nuestro cuerpo, en nuestra mente, en nuestras obras, estaremos cada vez siendo capaces, así como hoy oíamos en la Santa Misa, que Pedro era capaz, en nombre del Señor Jesús, de hacer que se levantara una persona paralítica, incluso de resucitar muertos. Así que si hoy tú y yo estamos en la pandemia, temerosos, en espera de qué va a pasar, sábete que no hay otro camino de fortaleza, de amor, de paz, que acercarte a los santos sacramentos, para llegar a esta excelencia de virtudes, a esta trascendencia, a decir como San Pablo, ya no soy yo el que vive en mí, es Cristo el que vive en mí. Podemos vivir en el cielo desde hoy. Así que hermanos, es momento de reflexionar. Hoy decía nuestro señor obispo de la diócesis de Cuernavaca, que tanto servimos a Dios por la correcta intención. ¿Qué tanto? Te invito a reflexionar con nuestro obispo, te invito a reflexionar en estas preguntas. Hoy es tiempo de dar una vuelta en U. Si vamos camino hacia el mundo, si vamos camino hacia aquellas debilidades de nuestra carne, o aquellas situaciones de pecado, obviamente promovidas por el demonio, esos tres enemigos del alma. El signo de la cruz, la sangre poderosa de Cristo, que es la esencia que vive en esos sacramentos, que surge del costado de Cristo. No hay más poder más grande. Así que es momento de dar una vuelta en U, de reflexionar. Todavía es tiempo de ganarnos el cielo, hermanos. Y termino con una reflexión en video que hace mención a esto, para terminar con las últimas palabras que quiero dejarte el día de hoy. Veamos. Nunca es tarde para cambiar de rumbo, para atreverte a ser libre y recuperar lo tuyo.
vida aquí en la tierra es un simple momento. Vivamos en plenitud y no solo de lamento. Mira el cielo y se abre y nos empapa. Cae la lluvia de esperanza, nos hace uno en el amor. Cambiar de rumbo es amar y perdonar.